En el video de hoy te voy a compartir un ejercicio básico que hago de vez en cuando para cuando quiero mejorar mi velocidad y capacidad de creación de personajes a base de una plantilla. Antes de continuar, quiero agradecer a Skillshare por patrocinar este video. Skillshare ofrece un montón de clases y las que más me han interesado han sido las de dibujo e ilustración. Por ejemplo, empieza a dibujar, técnicas para retratos con lápiz con Gabriel Bricky. Esta clase me ha gustado porque, como verán, dibujar retratos no es mi fuerte y es un tema que quiero mejorar. Como sé que todos mis seguidores son curiosos y creativos, aunque batallen un poco, sé que aman aprender y por eso Skillshare es una excelente opción. Así como mis videos, las clases en Skillshare son cortas y precisas, sin rodeos, maximizando el tiempo de aprendizaje. ¿No me crees? Pues para que te animes, los primeros 1000 de mis suscriptores que hagan clic en el enlace de la descripción obtendrán una prueba gratuita de membresía premium para que puedan explorar su creatividad. Incluso después de terminar la prueba, la membresía cuesta menos de $2.50 al mes. Ahora sí, continuemos. Hola, yo soy Neo, bienvenidos a mi canal Neo Vive, donde comparto lo que aprendo en mi aventura como dibujante. Si has visto alguno de mis videos pasados, te podrás dar cuenta que me he estado enfocando un poco en la creación de personajes, en especial aquellos que tienen un toque un poco geométrico. Incluso he compartido algunos en mi cuenta de Instagram por medio de historias. Pues algunos me han preguntado sobre qué consejo les puedo dar para poder crear personajes, y si bien mi proceso no es nada nuevo, es algo que hago cada vez que quiero practicar. Déjenles explico mi proceso en estos 5 pasos. Paso número 1. Crea y repite una figura básica. En ocasiones me gusta iniciar con figuras geométricas sencillas. Más que nada esto lo hago para tener una base y romper esa fricción entre mi bloqueo y el inicio. Me es más fácil empezar cuando ya hay una línea en el papel que cuando el papel está completamente en blanco. O por lo menos eso es lo que me pasa a mí cuando empiezo un boceto. Una vez que tengas la figura básica, puedes duplicar con varias técnicas. Puedes calcar sobre un papel encima de tu figura o forma inicial usando un panel de luz o ventana para que cada figura sea lo más similar posible. La otra forma es que puedes tomar medidas para replicar a detalle. Y quizá el método que más me gusta es simplemente hacer las figuras base a mano suelta, tratando de replicar la figura original. Esto, además de ser el método más sencillo y accesible, te ayuda a entrenar tu coordinación mano-ojo y te ayudará con el control de tus trazos. Como nota, lo ideal sería que cada figura sea lo más similar a la figura inicial. Pero de no ser así, no importa, puedes crear figuras totalmente al azar y eso también sirve como plantilla. Paso número 2. Agrega elementos únicos a cada versión. Una vez que tengas tus figuras base listas, empieza lo bueno. En cada figura agrega elementos únicos. Estos elementos pueden ser óvalos, pueden ser rectángulos, pueden ser botones, pueden ser manos. La idea es que dejes fluir tu creatividad. No hay elementos erróneos. La idea de este ejercicio es explorar la mayor cantidad de variaciones posibles. Paso número 3. Incluye expresiones diferentes. Es importante para todo personaje integrar algún tipo de expresión, pero no te confundas con caras. Las expresiones pueden venir de ojos, bocas y cejas, pero no es necesario que incluyas ojos, boca y cejas en un mismo personaje. Intenta usar solo los ojos en alguna de tus versiones, otros con cejas solamente, y por último otros con solo una boca. Definitivamente puedes crear personajes con los 3 elementos, ojos, boca y cejas, ya que combinar los 3 te da una mayor posibilidad de expresiones, pero lo importante es que experimentes. Paso número 4. Analiza y elige los mejores bocetos. Este quizás es el paso que más me gusta porque puedo ver lo que he creado y elegir los mejores para el siguiente paso. Lo que busco en esta etapa es encontrar aquellos que tienen buenas proporciones, buenas expresiones, elementos que hagan sentido y que me llamen la atención. Este proceso de elección es muy subjetivo porque lo que me guste a mí puede que no te guste tanto a ti, así que no te desesperes y elige según creas cuál es la mejor versión. Te recomiendo que elijas no más de 3 versiones como las finales. Paso número 5. Refine los bocetos y redibuja con más detalle y atención. Ahora que tengo 3 versiones, puedo redibujar y definir aún más los elementos de cada versión. Incluso tengo la libertad de agregar o eliminar elementos si lo veo necesario. En algunas ocasiones, después de refinar y agregar o quitar elementos, ya no me gusta una de esas versiones por alguna razón y es normal que regrese a los bocetos descartados y elija una versión de reemplazo. Eso es totalmente normal. Solo porque no hayas elegido las anteriores no significa que no te puedan servir más adelante.
Ahí lo tienen, ese es mi proceso, y si tienes alguna duda, deja un comentario para poder responderla. Últimamente, por lo general, respondo el 99% de los comentarios que dejan, así que no sean tímidos y dejen sus preguntas. Ya que tengas tus personajes, no olvides compartirlos en nuestro servidor de Discord, donde ya somos más de 1400 miembros. Además, puedes compartirlos en Instagram con el hashtag NeoVive o etiquetando mi usuario Neo-Vive. Ahora, necesito un poco de ayuda y sus sugerencias. He estado considerando crear algunas recompensas en Patreon para aquellos que quieren apoyar mi proyecto, así que si tienen sugerencias pueden dejarlas en los comentarios, pero por ahora no hay recompensas activas en Patreon más que mi eterno agradecimiento. Aunque este proyecto es un pasatiempo para mí, me gustaría darle más atención y el poder pagar a un editor o ayuda adicional sería increíble. Espero que este video te haya ayudado, y si conoces a alguien a quien le pueda ayudar, no dudes en compartir este video con ellos. Yo soy Neo, no dejen de practicar y nos vemos en el siguiente video.